la pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Pasión Nacional Rosario, el de cada día, en la M1300, en la FM 104.5, en este día jueves 23 de octubre de 2025, en una jornada que tiene mucha actividad, que tiene a Rosario copado por diferentes actividades que se dan en la ciudad, muchas vinculadas a los cierres de campaña de cara a las elecciones del domingo, otras tantas por cuestiones deportivas que daremos a conocer en un ratito nada más, pero nosotros vinculados, por supuesto, con el deporte, tenemos que contar que venimos de la primera semifinal de la Copa Libertadores, de la derrota de Racing, y vamos rumbo a la otra semifinal que se juega en Ecuador, que juega Lanús por Sudamericana, que hay muchos partidos de Europa League en la jornada de hoy, que hay Copa Argentina en el Gigante de Arroyito, a eso me refería recién cuando hablaba de muchísima gente arribando a la ciudad, y vamos rumbo a eliminar los asteriscos, porque mañana juega Central los 45 minutos que le quedan ante Sarmiento, y lo vamos a contar, por supuesto, en Nacional Rosario, y luego Independiente y Platense, otro de los asteriscos que se borran, y después River, con Independiente Rivadavia, pero ya por Copa Argentina, aunque también por Radio Nacional para todo el país, así que a pesar de las elecciones, el fútbol siempre encuentra su lugar para colarse y para hacernos un poquito más entretenido el presente. Así que saludo en la mesa a los compañeros y empezamos a buscar los títulos de la jornada. Ariel Gómez, Facu Rivera, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Sara, el placer de saludarte. Bueno, ¿por dónde pasan las novedades importantes de las últimas horas, muchachos? Pasa porque están jugando ahora en este momento ya por la Conmebol Sudamericana, la U de Chile y Lanús, ya en casi 21 minutos del primer tiempo, están empatando 0-0 en el partido de ida. Y recordemos también que hay Copa Libertadores esta noche, 21:30, Liga de Quito, Palmeiras en Ecuador. La segunda semifinal, la otra, se jugó anoche con el triunfo de Flamengo, 1-0 frente a Racing de Costas. Y además también 21:10, hoy en el estadio Rosario Central va a estar jugando Belgrano de Córdoba frente a Argentinos Juniors, primera semifinal de esta Copa Argentina 2025. Y antes de pasar al fútbol europeo, vamos a contar uno de los títulos de esta jornada. Hoy en un día de noticias fuertes alrededor de Lionel Messi. No solo por su renovación de contrato con el Inter de Miami, sino también por esta noticia que contaba Ariel en Viaje Nacional de la autorización al Club Leones para que a partir del 2026 sea un equipo de Primera C, en lo que seguramente estaremos pendientes para más novedades sobre esto. Un club que, bueno, estaba, si no me equivoco, en la segunda de la Liga Rosarina, que va a pasar a tener una plaza en la escalera del fútbol argentino. Pero antes, escuchamos a Lionel Messi, que habló en las redes sociales del equipo rosa después de renovar hasta 2028 su contrato con el club que preside, David Beckham. Bueno, la verdad que es una alegría poder seguir continuando acá. Empezamos desde principio, por decirlo de alguna manera, con este sueño, con este estadio y poder ser parte, poder jugar en este estadio y vivirlo desde adentro. La verdad que es muy lindo, soy feliz desde que llegué en este lugar, así que muy contento de continuar. La verdad que con mucha ansiedad, ¿no? Con ganas de que esté terminado, de que podamos jugar acá, que podamos tener nuestro propio estadio nuevo y que la gente lo pueda disfrutar y bueno, hacer local en este estadio que va a quedar espectacular. La verdad que va a estar muy lindo. Está allí entonces Messi hablando de su renovación y sobre todo del Miami Freedom, que va a ser el estadio que se está construyendo, en el que va a ser local, dentro de, bueno, imagino el mediano plazo, el Inter Miami. Bueno, y qué ruido, Ale, ¿no? Con esto de Leones, llegando así de la nada. Un club fundado hace muy poco, termina siendo... 2015, ¿no? Claro, 2015 termina siendo equipo ya de AFA. Hay equipos que hace 40 años, Ale, que estuvieron esperando para poder entrar a la AFA, nunca tuvieron lugar.
También pienso en Deportivo Metalúrgico, que el fin de semana pasado terminó de perder la serie, el ida y vuelta por la promoción sería entre el promocional amateur y la primera C con Puerto Nuevo de Campana. Un equipo que hace 3 años viene jugando ese torneo y que no pudo ascender, y viene Leones a jugar un torneo en el cual no tiene ningún mérito para estar en ese lugar. Bueno, esa es la mayor pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? ¿Cómo se accede? ¿Por qué hay equipos que esperaron tanto y no lo consiguieron y este equipo sí? Quiero decir, no hay ninguna comunicación de la AFA y no hay ninguna entrevista a los dirigentes vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino que puedan explicar por qué se da esto, sino que más bien es una publicación en el boletín oficial de la AFA de un día para el otro. Claramente hay un montón de cuestiones que explicar y también entiendo que hay un montón de cosas que no se quieren explicar. Entonces, mientras no haya algún tipo de investigación, alguna cuestión que se pueda expresar en ese sentido, seguiremos hablando en términos nebulosos y sin ninguna claridad. Sí, un montón de preguntas, porque es un club o un equipo en realidad, que se parece mucho más a una franquicia que a un club. Digo esto porque evidentemente claro, está prohibido en el fútbol argentino que haya franquicias, ¿no? Por lo menos así lo marcan los estatutos de los clubes. Está presidido por el hermano de Messi y todo el mundo sabe que es el club de Messi. Por eso, hay un montón de cosas que resolver. Sí, estaba recordando, ¿no? Mientras ahora vamos a contar novedades del partido de Lanús, estaba recordando, porque esto era algo que se hablaba hace mucho, ¿no? El tema de los equipos que no podían ingresar a lo que es la AFA, y yo siempre tengo muy presente el caso de Náutico Acoag, club histórico argentino, representante de la colectividad judía, que siempre había querido jugar en AFA y no había podido hacerlo. Es más, lo mandaban a jugar el viejo Argentino A, después jugó el Federal B, siempre tratando de hacer, siendo un equipo de la capital encima, claro, ¿no? O el Gran Buenos Aires. Perdón, y siempre lo mandaban a jugar esos viejos torneos. Recién cuando se creó ahora el promocional amateur, pudo ingresar Náutico Acoag. Muñiz había sido el último. La entrada de Real Pilar me acuerdo que también fue bastante polémica, porque antes Real Pilar, el último equipo que había entrado a AFA directamente, había sido Muñiz en el año 80. Y ahí recién pudo ingresar Real Pilar y ahora entra Leones, así como si nada, que encima se llama Leones, nada que ver con Rosario, y va a jugar en San Nicolás, pareciera, ¿no? Va a jugar en el único de San Nicolás, va a ser de local. Bueno, son estas cuestiones que la AFA hace de manera burda, casi obscena, y que apenas tiene algún rebote o algunas preguntas que aparecen en redes sociales o en programas como los nuestros, pero no tan presente en los medios importantes, que es en donde debería hacer ruido de verdad. Esto debería ser una noticia nacional, que Messi tiene un equipo que va a jugar oficialmente torneos de AFA con estas características que contamos, ¿no? Sí, y además también, Ale, sí, gente que nunca le interesó ni Argentino Rosario ni Central Córdoba, ahora se van a morir por seguir a Leones, ¿no? Ni Tiro. El mesianismo, claro, que ni siquiera les interesó Tiro cuando estaban en primera y ahora se van a morir por el mesianismo de seguir a Leones. Sí, hay qué sé yo pienso en lo que históricamente se dijo del fútbol argentino y de sus vínculos con las asociaciones civiles sin fines de lucro, sí, y de las sociedades anónimas, ¿no? Hemos visto, lo vemos cotidianamente, que hay un montón de clubes que se manejan como sociedades anónimas, que son manejadas por personas físicas y que dentro del marco de la legalidad de un club, de los socios, son como gerenciadores. Ahora, esto otro, yo no sé cómo está constituido. No me parece que haya socios que hayan fundado un club para pertenecer a la Asociación del Fútbol Argentino.
No. Todo bastante difuso, me parece. Pero Bueno, recordemos también que Lionel Messi ya tiene un club en Uruguay, ¿no? Junto con Suárez, con el uruguayo. claro, Eh, sí, pero entiendo que en Uruguay se puede. Claro, sí. Sí, no recuerdo Claro. el nombre del club ahora. Sí, yo tampoco, o sea, ya va a salir. Pero lo hacen público en sus redes sociales. Claro. Bueno, te cuento, Ale, ya Sí. en casi 29 minutos del primer tiempo, Rodrigo Castillo anotó el primer gol de la tarde en el Nacional de Santiago de Chile. Golazo, aprovechó un error, le pegó desde afuera del área de emboquillada y ahora a los 29 acaba de anotar el segundo, el delantero del Granate, así que ya en 29-14 Lanús como visitante le gana 2-0 a Universidad de Chile en el partido de ida por una de las semifinales de esta Copa Sudamericana 2025. Y vamos, sale a meternos rápido en lo que fue el repaso de lo más importante que dejó la tercera jornada de la UEFA Europa League, con muchísimos partidos, una jornada maratónica, entre los que se destacan el triunfo del Nottingham Forest, que en la semana se había quedado sin técnico, habían despedido al técnico casi en el vestuario, le ganó 2-0 al Porto con Alan Varela titular en los Dragones. La Roma cayó 2-1 frente al Victoria Pilsen, gol de Ivana de penal pero que no alcanzó. El Aston Villa, el equipo del Dibu Martínez, también cayó frente al Go Ahead Eagles de Holanda como visitante 2-1. Buendía también fue titular en el equipo de Unai Emery. El Lyon venció 2-0 al Basilea con Nico Tagliafico como suplente. Además, también por este mismo torneo, el Celta de Vigo, que tuvo a Franco Servi sentado en el banco de los suplentes, le ganó 2-1 al Niza de Francia. Ganó el Celtic de Escocia, fue 2-1 ante el Sturm Graz de Austria. El otro escocés histórico no tuvo suerte, perdió 3-0 frente al Brann de Noruega y además también hubo triunfo del Feyenoord de Holanda o de Países Bajos, en realidad de Rotterdam, 3-1 frente al Panathinaikos de Grecia. Y cerramos el repaso del fútbol europeo con una voz del arquero del Arsenal, David Raya, el español, que le preguntaron sobre la injerencia del gringo Heinze, de Gabriel Heinze, que, como sabemos desde esta temporada está siendo uno de los ayudantes de campo de Arteta. Esto dijo el arquero español. Hablando mal, muchos cojones. Sinceramente, la verdad que nos aprieta mucho, solo quiere lo mejor para el grupo, especialmente defensivo, entonces nos aprieta, nos da mucha energía, nos va diciendo lo que tenemos que hacer en cada partido, en dónde nos pueden hacer daño, entonces la verdad que es muy importante para nosotros y creo que se está demostrando que otra portería a cero. Creo que es la octava, novena de la temporada, si no recuerdo mal. Entonces, pues la verdad que es muy importante para nosotros. Así, Raya hablando sobre la función de Heinze, que es uno de los ayudantes dedicados a la cuestión defensiva del Arsenal, va puntero en la Premier y ganó los 3 que jugó en la Champions. Imagino que los tiene a toda raya, Heinze, ¿no? ¿Vale? Oh, sí, Dios mío. Se ve que el cumpleaños a Gómez lo puso de buen humor, Facu. Sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿seguimos, Ale? Bueno, sí, dale. Bueno, porque recordamos que esta semana salió de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados el trabajo en el cual va a pasar ahora por ambas cámaras, diputados, y si tiene media sanción luego irá a senadores, el retorno de la autonomía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el ENAR, que tanto le ha servido a muchos atletas durante un buen tiempo mientras funcionó, que recordamos es un porcentaje, es el 1% de impuesto a la telefonía celular que iba a este ENAR, a este ente manejado por la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, que ayudaba mucho justamente a los deportistas durante todo el periodo olímpico. Alguien que habló, ya habíamos escuchado la semana pasada a Cecilia Carranza, ahora vamos a escuchar a Germán Chiaraviglo, el garrochista, campeón mundial juvenil en el año 2008, que también ha sido una de las caras visibles en esta pelea y en esta lucha para poder volver a tener este impuesto que tanto ha ayudado al deporte argentino. A partir del 2017 se cambió la fuente de financiamiento y eso perjudicó mucho al ente y al deporte argentino, disminuyendo mucho los recursos. Y bueno, hace, como te digo, un tiempo se está trabajando para volver al financiamiento original.
Y bueno, en las últimas semanas se han hecho gestiones y mejorado y avanzado y unificado estos proyectos que te mencionaba. Y bueno, se han ido pasando etapas, que la última fue el día martes en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Deportes y Comunicación y Tecnología, donde se dio dictamen favorable o positivo para pasar al recinto. Así que estamos muy contentos los deportistas y las instituciones, ¿no? Acá la Confederación Argentina de Deportes, el Comité Olímpico Argentino y también el INFOPAR, que es el Comité Paralímpico, en que haya avanzado esto, porque realmente es volver a tener un ENAR y un financiamiento digno para las necesidades del deporte. Bien, ahí pasaba entonces el garrochista, deportista olímpico y uno de los personajes que más ha peleado y ha luchado por una reivindicación también para lo que es el deporte amateur. Y además también Chiaraviglio habló sobre la importancia que ha tenido históricamente el ENAR para los deportistas. Antes del ENAR nosotros no teníamos obra social, aunque parezca loco. Te hablo antes del 2009, y que antes de esa época tampoco solíamos cobrar la beca al día, o sea, no sabíamos si del 1 al 10 iba a entrar la beca, a veces por 2-3 meses no cobrábamos, después se hacía todo retroactivo, pero realmente era muy difícil planificar y era poca la previsibilidad en vistas a futuro. Por eso, a partir de que surgió esta forma nueva, digamos, de cómo se financiaba el deporte argentino, pudimos empezar a trabajar con más tranquilidad, ¿no? A prepararnos mejor y sobre todo dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es entrenar y competir. Dedicarnos a entrenar y competir es lo que dice Germán Chiaraviglio, que es lo que le permitía los fondos que se recaudaban a través del ENAR, y ojalá que vuelvan, Ale, ¿no? Y que los deportistas pasen de este presupuesto de 14 a 70 millones de dólares, que haya mejores condiciones, sobre todo para algunos deportes, porque también hay una realidad, me parece que no todos los deportes tienen las mismas condiciones, aunque sean deportes olímpicos, qué sé yo pienso en el básquetbol, no son lo mismo los deportistas del básquet o los propios tenistas que van a un juego olímpico, no le estoy bajando el precio, digo, pero me parece que parte de la política deportiva, parte de estos ingresos, siempre hablamos, ¿no? Tendría que haber un poco más para los nadadores, para los esgrimistas, para los judocas, ¿eh? El judo le ha dado buenos resultados a la Argentina, hasta más allá de Paula Pareto. Bueno, a ver, mejoremos el deporte individual también, que tal vez es una gran deuda que tiene el deporte argentino más allá del tenis. Bueno, veremos cómo sigue la historia en el Congreso, ¿no? En las cámaras, Sí. a partir de esta decisión de, al menos, de impulsarlo y de darle un poco más de manija. Sí, ojalá, Ale, porque sería lo mejor para nuestro deporte. Pasamos rápido por el sí. tenis. ATP 500 de Viena, hoy con participación argentina, que lamentablemente se terminó porque en primer turno cayó Fran Cerundo, los 6-4 y 6-2 frente al kazajo Bablik. Y hace instantes, hace muy pocos minutos, cayó Tomás Martín Echeverry frente a Lorenzo Musetti. Fue 6-3 y 6-4. El triunfo para el italiano. De esta manera ya no quedan argentinos en el ATP 500 de Viena. Y hablando del tenis, lamentablemente la noticia más fuerte del día está ligada a Facundo Bagnis, y a su doping positivo se le encontró hidroclorotiazida, una sustancia prohibida, en una prueba realizada tras un partido en el US Open, un partido de primera ronda en el que cayó, primera ronda de la quali, en el que cayó frente a James Duckworth, el jugador que ya publicó un comunicado explicando, ya trabaja para demostrar la inocencia y aclarar lo antes posible lo que sucedió, pero bueno, evidentemente se viene la sanción para Bagnis. Bueno, ¿y algo más, Ari, de rugby para cerrar los títulos? Sí, porque recordamos Argentina 15, que es el segundo seleccionado que tiene la Unión Argentina de Rugby por detrás de los Pumas, se está preparando para realizar una gira por Europa. Estará enfrentando el 1 de noviembre al seleccionado de Munster de Irlanda, un seleccionado provincial muy importante, será en el Thomond Park en Limerick, y luego estará jugando frente a Bristol, el equipo de la Premiership de Inglaterra, en el Ashton Gate, un estadio realmente mítico también allí en Inglaterra, en la ciudad de Bristol. Eso será el 7 de noviembre. En el plantel está el rosarino Alejo Sugasti, el único de nuestra ciudad, hombre del Jockey Club Medios Crown, que es uno de los nombres importantes que suenan para la franquicia de Capibaras para el próximo Super Rugby Américas. El que habló luego de un entrenamiento en conjunto con el seleccionado de Uruguay que se hizo en Hindú, en Don Torcuato, fue uno de los entrenadores, Diego Giglione.
No, la verdad que muy bueno, muy positivo, un encuentro entre dos equipos muy duros y para lo que viene que vamos a jugar, para nosotros nos significa mucho, disputamos mucho, entrenamos muchas unidades, muchos puntos de contacto y eso la verdad que nos pone un foco ya para el viaje el sábado. Muchísimo por el conocimiento de los jugadores, porque sabemos que tenemos una gira muy dura y tenemos que lograr ser un equipo y eso, estos encuentros, esta semana acá en Indul, la concentración en Carlos Paz, nos ha venido muy bien para lo que, te vuelvo a repetir, para lo que viene, pero sobre todo para ver a los chicos, hay mucha evolución, mucho estudio y que tenga una mejora constante, ¿no? Y la verdad que nos planteamos un equipo que trabaja mucho los lanzamientos, que queremos que nos salgan las cosas, de mucha intensidad en el juego, se entrena con muchísima intensidad, pero la verdad que nos propusimos ser muy competitivos y bueno, a ver si estos jugadores están a la altura para dar un escalón más también a lo que viene. Hasta las 20. Fútbol, Pasión Nacional Rosario. El autódromo, mi vida, un domingo al mediodía, vas a ver, te va a encantar. Y llegó nomás en este jueves la columna de Facu Rivera, del automovilismo, de lo que pasó y de lo que viene, porque hay de todo para contar, Facu. Claro, vale, porque bueno, venimos de un fin de semana de carrera, vamos hacia otro fin de semana de carrera que ya comienza en pocas horas y hoy hemos recibido una noticia que vale la pena destacar porque tiene que ver con argentinos pisando fuerte en el circuito internacional de automovilismo. Estamos hablando de Nicolás Barrone. Ya hemos hablado en esta columna hace algunos meses de Nicolás, que bueno, es uno de los pilotos más talentosos de esta nueva generación, que fue confirmado hoy como piloto titular para la Fórmula 2 en el año 2026 en el equipo Van Amersfoort Racing, un equipo holandés que tuvo en el pasado a Franco Colapinto corriendo en la Fórmula 3 en aquella ocasión. Bueno, este equipo holandés que confirmó que Barrone va a ser titular el año que viene en 2026. Ya se especulaba hace bastante tiempo con esta posibilidad, sobre todo a partir de una prueba que hizo el año pasado este piloto en Abu Dhabi, una prueba de postemporada, un test de fin de año en el que fue llamativamente de los más rápidos, a pesar de no haber subido nunca a un Fórmula 2. Y vamos a hablar rápido de la carrera de Barrone. Nació en Ingeniero Mayuwitz, ahí cerca de lo que es el partido de Escobar, y es más grande que Franco Colapinto en edad. En diciembre va a cumplir 25 años, pero claro, más o menos la historia de ellos en Europa arranca en la misma época. En 2018 llegó a Europa Nico Barrone. En 2019 despertó las primeras miradas ganando en la Fórmula 3 británica, una categoría de auto de fórmula, ganando una carrera en Spa-Francorchamps, para bueno, después, en los años siguientes, consolidarse en las categorías de resistencia, donde realmente la carrera de Barrone es muy llamativa desde los títulos. En 2022 corrió por primera vez las 24 horas de Le Mans con una Ferrari, y en 2023 ganó las 24 horas de Le Mans, incluso en un equipo de fábrica, que fue en el equipo oficial Corvette, y este es un dato importante. Además de que, bueno, ganó también las 24 horas de Daytona 2024 y se destacó en categorías de resistencia, de carreras de larga duración, como un piloto que tuvo muy buenos resultados con tal vez los medios mecánicos no tan aptos. No ha corrido en grandes estructuras y ha sacado muy buenos resultados. Por eso, el año pasado, en diciembre del año pasado, fue invitado a una prueba de Fórmula 2 en el circuito de Abu Dhabi y fue el segundo mejor tiempo en lo que fue la primera toma de contacto de Barrone con un Fórmula 2. Y este año se empezó a especular, se empezó a negociar con que bueno, a partir del año que viene podía sumarse a la Fórmula 2, sobre todo a partir de que Barrone compitió justamente en muchos de estos ciclos de su paso por categorías de resistencia con el equipo Corvette, que es un equipo que está bajo el ala de General Motors, empresa que el año que viene llega a la Fórmula 1 bajo el ala del equipo Cadillac, que va a ser el 11º equipo el año que viene en la Fórmula 1 y que tiene confirmados a Checo Pérez y a Valtteri Bottas como pilotos. Bueno, General Motors tiene el ojo puesto en algunos pilotos para que sean pilotos de reserva y que sean justamente pilotos que se sumen a ese ala de este equipo que arranca de cero el año que viene. Bueno, entre ellos Nico Barrone, por lo que hizo en Corvette y en estas categorías de resistencia, carreras muy prestigiosas por cierto, tiene posibilidades de
si tiene un buen año el año que viene en Fórmula 2, ser evaluados para una potencial puerta a la Fórmula 1. Así que es una gran noticia la de Nico Barrone, que a partir del año que viene va a ser piloto de Fórmula 2, categoría en la que el año pasado lo vimos a Franco Colapinto 6 meses antes de ser rápidamente promovido a la Fórmula 1. Vamos a escuchar hoy a Barrone, que estuvo encarburando hablando ya oficializado como piloto de Fórmula 2 para el año que viene. Súper contento, obviamente, es un objetivo, un sueño de chico que siempre es lo que sueña todo chico, ¿no? Poder hacer toda la escalera por cuestiones de la vida, circunstancias económicas, etcétera. Mi carrera deportiva tomó otro camino y bueno, hoy como también mi carrera siempre fue muy hacia a lo que cosas que pasan a veces por ahí muy fuera de contexto de lo normal, de una carrera normal de un piloto. Apareció esta posibilidad el año pasado de hacer la prueba, que bueno, que fue muy bien, y de ahí empezamos a trabajar con Luis Bendaza, que está acá conmigo también, que es gran parte de esto, con José Balbiani, con mi viejo. Bueno, este proyecto de poder entrar obviamente a lo que es Fórmula 2, y bueno, hoy un año después, menos de un año después, estamos ya oficialmente con una butaca. Muy contento por el desafío, ¿no? Siento que es un nuevo desafío. En los últimos años manejé de todo tipo de autos, diferentes categorías, diferentes cosas, y para mí esto es un nuevo desafío, ¿no? O sea, no solo es lo que significa estar en Fórmula 2, sino, bueno, listo, un nuevo auto, nueva categoría, bueno, listo, a demostrar también ahí. Así que, bueno, muy, muy feliz y muy emocionado por lo que se viene. Obviamente que va a ser diferente. Yo me lo tomo para mí como si fuera normal, como si fuera a correr como cuando era chico que iba a correr en karting acá a Zárate o a Buenos Aires. O sea, para mí, y me pasó hasta ahora, o sea, yo tengo la suerte de llegar a Fórmula 2, haber corrido Le Mans varias veces, haber ganado Le Mans 2 veces, haber corrido Daytona también varias veces, estar en equipo de fábrica, ¿no? Con Corvette, haber ganado un montón de cosas, carreras importantes y estar en lugares donde hay mucha presión también, que bueno, nada, por ahí tengo la cabeza diferente, ¿no? A que si llegaría ahora y sentiría la presión. Entonces me siento más relajado, estoy bastante tranquilo. Está entonces la palabra de Barrone de un ascenso no tan meteórico como el de Colapinto, ¿no? Más lógico, si se quiere, en edad, más allá de que, bueno, en la Fórmula 1 cada vez los pilotos debutan más jóvenes, algo que pasa también en el resto de los deportes. Sí, pregunta totalmente desde la ignorancia. Por ejemplo, Barrone, con toda su carrera, él es un piloto profesional que es contratado para correr Fórmula 2 y Fórmula 3, ¿no? Fórmula 2. Fórmula 2. Fórmula 2. Arranca directamente en Fórmula 2 y bueno. Y todo lo anterior también era profesional, digo. O sea, había equipo y su carrera anterior, digamos. Sí. Es todo carreras de la FIA, digamos. Claro, ahí Nada más que, bueno, no está en la escalera de la Fórmula 1, que al fin y al cabo es el lugar donde todos quieren estar. Pasa que, bueno, es importante que haya conseguido el presupuesto, porque realmente, y lo dijo Colapinto el año pasado, el salto de Fórmula 3 a Fórmula 2 en presupuesto es ya enorme. Sí, es astronómico. Entonces, bueno. O sea que la Fórmula 2 está claramente más cerca de la Fórmula 1 que de la Fórmula 3. Es el paso previo. Así que bueno, veremos cómo le va a Barrone, que además tiene ya el ojo de una automotriz como General Motors, que llega a la Fórmula 1. Entonces necesita tener pilotos para pensar en el futuro. Pero bueno, vamos a hablar de piloto que actualmente está en la Fórmula 1, que es Franco Colapinto. Después de, bueno, ya quedó atrás lo que dejó Austin con, bueno, aquel sobrepaso viral a Pierre Gasly en la penúltima vuelta, con un poquito de polémica. Si bien después un comunicado del equipo Alpine, incluso después uno escuchando las declaraciones, incluso a Gasly le preguntaron y Gasly parecía más enojado con el equipo por la estrategia que por esa maniobra de Colapinto. Un riesgo que, bueno, es cierto que tomó el argentino de desoír la orden del equipo. Pero bueno, todo el mundo veía desde lejos que, incluso cuando uno lee la prensa internacional, que precisamente no es benévola con Colapinto casi nunca, no tiene ningún sentido una orden de equipo para un 17º puesto que Alpine corría riesgo de perderlo. Si Bortoleto pasaba a Franco y después iba a pasar a Gasly. Un Colapinto que todavía no tiene contrato para el año que viene y que hace varias carreras, que bueno, que ya está más o menos en los tiempos de Gasly, que bueno, de alguna manera le marca también la cancha al equipo. Fue más que nada algo más político que deportivo, más que del resultado de la carrera, que ya evidentemente no iba a ningún lado. Alpine en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Colapinto, que habló en las últimas horas con La Nación Más, porque bueno, fue una semana también con mucha prensa para Colapinto. Venimos de Estados Unidos, vamos al Gran Premio de México. Se dice que después de Brasil o la semana en el Gran Premio de Brasil, podría darse el anuncio de bueno, finalmente el contrato confirmado para 2026. Pero esto dijo justamente Franco Colapinto respecto a
toda esta cuestión política que un piloto debe tener, toda este perfil, ¿no? que un piloto debe tener, sobre todo por lo que despertó el otro día la maniobra con Gali. Lo escuchamos. Creo que la Fórmula 1 es difícil, ¿no? Hay momentos que uno tiene que tomar una decisión de si al final sos políticamente correcto y haces un poco lo que es bueno, ¿no? Cuando vas a la prensa, decís lo que quieren que digas, haces escuchar a la gente lo que al final está un poco doblado, un poquito, es una realidad un poco alterada, y al final en la Fórmula 1 pasa mucho, es un deporte también muy político, y si ves otros pilotos en la rueda de prensa con los periodistas hablando de una forma que nada, al final no son así en la vida real. Yo sí, pero bueno, hay veces que obviamente uno tiene que también ser políticamente correcto y tomar las medidas y no hablar de más. Cosa que estoy haciendo un poquito más este año, que al principio me costó, pero bueno, estuve aprendiendo con el tiempo a también ir por un camino que no perjudica a nadie. Entonces la palabra de Nicola Pinto. Mañana arranca el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Arranca la actividad mañana a las 15:30, la primera práctica libre. La segunda va a ser a las 19. El sábado, 14:30, la última práctica libre. A las 6 de la tarde la clasificación. Y el domingo, a las 5 de la tarde, será la carrera, que bueno, ya tiene un campeonato que está al rojo vivo, porque bueno, venimos de un fin de semana en el que Verstappen le recortó una barbaridad de puntos a Piastri. Recordaban que yo hace un par de meses les hablaba de que McLaren ya estaba viendo cómo hacer para que festejen los pilotos, que hubiera, digamos, cierta paz. Bueno, en todo cuando más o menos dije eso, 104 puntos le había sacado Piastri a Verstappen. Ahora la diferencia es de 40 puntos. Se viene con todo Verstappen y McLaren todavía no cerró el campeonato de pilotos. Esa va a ser una de las zanahorias que tenemos de acá hasta fin de año en esta Fórmula 1, que ya va llegando al final en la temporada 2025. Y lo que va llegando al final es nuestro programa, pero todavía falta un ratito más. Separamos en realidad y nos metemos en el mundo central y Newell's. Estás escuchando Fútbol Pasión Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra y equipo en Nacional. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. 19:51 en la ciudad de Rosario. Nos vamos a meter ahora en el mundo canalla, pero primero, Facu, actualizamos resultados en Santiago de Chile. Terminó el primer tiempo en el Estadio Nacional, gana Lanús 2-0, doblete de Rodrigo Castillo. Con este resultado, a falta todavía el partido de vuelta. Gran resultado para el equipo de Mauricio Pellegrino, muy cerca de otra final de Copa Sudamericana. Bueno, y el que va a estar buscando un gran resultado, pero mañana, va a ser Rosario Central, que va a terminar de completar los 45 minutos que le queda de la fecha 7 frente a Sarmiento de Junín. Exactamente, y lo que significaría que un triunfo le dé ya, o no sé si con un punto le alcanza, pero con un triunfo seguro, la clasificación a la Copa Libertadores para Rosario Central, y afianzarse más que nunca en el primer puesto de la tabla anual, no solo para sellar justamente este objetivo de la Copa, que fue el objetivo que todo el mundo central habló desde el principio de año, sino también para asegurarse jugar por un título en el 2026 ante el ganador del trofeo de campeones de este año. La probable para Central mañana: Brown, Coronel, Mayo, Comari y Sandes, Ibarra, Malcorra, Enzo Jiménez, Di María, Campas y Vélez. Y el otro dato de Central para tener en cuenta es que Juan Jiménez fue operado con éxito. Recordemos que en el partido frente a Riestra, ya por agosto, antes del Clásico, se había roto ligamento cruzado anterior, ligamento colateral interno y el menisco externo de la rodilla izquierda. ¿Cuánto tardaron para operarlo? Sí, ¿no? sí, evidentemente. Se ve que imagino que debe ser por una cuestión de inflamación también y de movimiento de la zona. La verdad que qué lesión jodida entonces que tuvo Jiménez. Que le significó, por ejemplo, perderse el Mundial Sub-20, que iba a ser una fija para el equipo de Placense. Unas frases de Ariel Holland palpitando, mejor dicho, luego del triunfo ante Platense, y ya palpitando lo que va a ser el duelo de mañana.
La idea nuestra es defendernos con la pelota, pero cuando no se puede es muy bueno que el equipo pueda tener esa actitud agresiva y de garra para poder defender y que cada vez vayamos creciendo, porque todavía tenemos un margen de crecimiento en todas las fases del juego importante. Por eso que estamos muy entusiasmados, porque pensamos que no solamente estamos haciendo un buen torneo, sino que todavía falta mucho faltan muchas cosas por decidir y el equipo sigue creciendo. Hemos hecho partidos muy importantes en momentos claves y contra rivales muy difíciles. Y hoy no es la excepción, porque si bien es cierto Platense no tiene la cantidad de puntos que tuvo por ahí en el semestre pasado, prácticamente con casi los mismos futbolistas, 2023 jugó la final con Central y 2025 fue campeón. Es un rival duro. ¿Cómo? Insisto, la mayoría no hay partidos fáciles. No hay partidos fáciles. No hay partidos fáciles y mañana Central tendrá un medio partido, digamos, un mini partido de 45 minutos frente a Sarmiento de Junín con 100% de probabilidad de lluvia. Mañana en el Eva Perón, en Junín. Es verdad, qué locura. Bueno. Alerta naranja. Totalmente. Bueno, partido que obviamente vamos a tener aquí en Radio Nacional. Va a relatar Nacho Sansó, comenta Facu Rivera desde las 16:50. Vamos a estar ya ahí con este partido. Lo digo bien, ¿no? 16:50. El partido es a las... No, el partido es a las 16. 15:50. Claro, 15:50. Vamos a estar desde las 15:50 mañana a las 16 el partido y a las 17 ya arranca la previa también del partido Independiente. Y en la vereda de enfrente, Facu. Por el lado de Newell's acaba de salir la resolución del Tribunal de AFA. 2 fechas de suspensión le dieron a Ever Banega por su roja ante Argentinos. Por lo tanto, se pierde el partido contra Unión y se pierde el partido frente a Huracán en el Ducó. Volverá recién para la última fecha frente a Racing. En el Coloso, el capitán de Newell's, Ever Banega, hoy segundo entrenamiento bajo las órdenes de Bernardi. Mañana, conferencia de prensa de Lucas Bernardi después del entrenamiento, que también va a ser en doble turno. Y además van a quedar concentrados para la práctica del sábado. Así que Bernardi con muchas, imagino, queriendo ganarle tiempo al tiempo para lo que va a ser una final. Para Newell's frente a Unión el otro fin de semana. Y vamos a escuchar un fragmento de las primeras declaraciones de Bernardi de principios de año, cuando fue anunciado como técnico de la reserva. Un Lucas Bernardi visiblemente emocionado, que bueno, seguramente mañana tendremos también detalles y sobre todo sus primeras palabras oficiales como nuevamente técnico de Newell's. Un recuerdo entonces de lo que es el retorno, este retorno de Bernardi al club, que bueno, fue a principios de este año y que irá del todo por el todo en las últimas fechas. Esta posibilidad me vino en un momento hermoso de mi vida, con muchas dificultades, pero que lo disfruto mucho más allá de un montón de otras cosas. Esto no sirve para la nota, sirve para mí. Pero el hecho de volver a estar, más allá de lo que yo siento por la institución, y a mí me da mucho placer siempre estar acá adentro, no importan las circunstancias. Siempre soy un agradecido y me gusta devolver cosas. Soy una persona que me interesa devolver a la institución lo que me brindó y estoy siempre a disposición. En este caso estoy acá después de haber pasado un año complejo, difícil, de haber pasado por otros tiempos difíciles. Me agarra en un momento muy lindo de mi vida y esto es como que cierra ese vínculo del momento muy bueno de mi vida. Entonces, una posibilidad inesperada, pero que a mí me hace muy feliz y estoy muy, muy orgulloso y feliz de poder estar en este espacio. Está allí entonces la palabra de Lucas Bernardi. Repetimos mañana al mediodía, conferencia de prensa, seguramente entre ese espacio entre el primero y el segundo turno de Newell's, que bueno, va a enfrentar a Unión la semana que viene. Todavía no hay horarios para las fechas 14 y 15, que van a ser seguramente las que se van a programar. Van a ir fecha por fecha, me parece, que depende a cómo van. Y yo creo que van a dar 14 y 15, la última. Claro. Quedará en stand-by. 21:10, Copa Argentina en Arroyito, Belgrano Argentinos. 21:30, Copa Libertadores, Liga de Quito Palmeiras. Lo que se viene en este jueves de fútbol. Bueno, ya vamos llegando al final. Lo único que vamos a tener entonces es Rosario Central mañana, pero hoy recordamos, 21:10, Belgrano y Córdoba, Argentinos Juniors aquí en la ciudad de Rosario. Lindo porque es una semifinal de Copa Argentina. Sí, mañana, al término de Sarmiento Central, Independiente Platense. Aquel partido que también había que completar a las 18, con transmisión de los colegas de Buenos Aires. Y 22:10, la otra semifinal de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia enfrentando
a River en el Estadio Mario Alberto Kempes. Bueno, la verdad que 2 semifinales es muy linda para esta temporada de este torneo, que a mí en lo personal, en lo particular, me gusta muchísimo, pues es un torneo que le da realmente posibilidades a muchos equipos y además también pareciera como que al principio los equipos, sobre todo los de primera, no le dan tanta importancia, meten equipos ahí medios mixtos, pero después ya cada vez menos. Claro, cada vez pasa menos. Al dar clasificación a la Copa Libertadores, en realidad de alguna manera te puede meter a la Copa Libertadores con solo, entre comillas, solamente 7 partidos. Sí. Entonces me parece que eso no es menor, y además de poder ganar un título, ¿no? Que hay veces que ganar un título, aunque sea la Copa Argentina, hoy por hoy el segundo. Sí, además te da la posibilidad de jugar Supercopa. Claro, totalmente. Bueno, ganar Copa Argentina te da la posibilidad después de jugar por otro título, la posibilidad de jugar Copa Libertadores, y me parece que eso no es nada menor para el fútbol de nuestro país. Llegamos al final entonces de un nuevo Pasión Nacional. Nos vamos a reencontrar el lunes. Mañana no vamos a estar por lo que sea Facu. Mañana partido. Mañana fútbol a partir de las 4 de la tarde, así que nosotros nos reencontramos el lunes.